Hola, hoy estoy en Azca, en Madrid, para hacer un dibujo de una perspectiva urbana con dos puntos de fuga. Hay una pared que fuga hacia la derecha, que es esta de aquí, y luego la otra pared de la izquierda fuga hacia un punto en la izquierda que está más o menos a la izquierda de la escalera en el túnel este que hay. Traigo para ello un cuaderno de unos 21 por 15 de Fabriano y lo voy a hacer así en apaisado. Empiezo ahora a hacer el dibujo a lápiz. Empiezo como siempre por la línea del horizonte. La línea del horizonte en este caso estará situada más o menos como a la mitad de la escalera. Es donde encontraríais la cabeza de la gente que va andando por esta calle. Luego voy a marcar sobre esa línea del horizonte un rectángulo que será el túnel que veis a la izquierda. Y desde ese punto de fuga que he marcado voy a ir haciendo las líneas de fuga de toda la parte izquierda del dibujo. Como veis, hace un poco de viento y se mueven un poco las hojas. Por eso voy a poner unas pinzas de estas que se compran en papelería. Las pongo una en cada lado del cuaderno y con eso ya me aseguro de que no se muevan las hojas. Sigo ahora haciendo las líneas de fuga de la parte izquierda del edificio. Vienen todas desde el mismo punto de fuga que está en la línea del horizonte. Aquí estoy haciendo las líneas del primer piso del edificio. Ahora voy a dibujar la escalera. Es una escalera que tiene forma triangular en el lado y luego viene inclinada la línea hacia abajo. Esta línea no sigue las líneas de perspectiva ni el punto de fuga que hemos hecho. Lo tenéis que hacer un poco a ojo de momento. Y luego ya sigo con el resto del edificio. Hago las líneas principales del edificio este central. Primero hago un bloque grande que hay a la izquierda y luego voy a hacer ya el resto del edificio hasta llegar al pliegue del papel. Voy a hacer ahora el edificio este blanco grande del fondo, que como está en un plano de frente a nosotros no sigue estas líneas de perspectiva y son simplemente líneas horizontales y verticales. Y ahora voy a marcar la línea del primer piso de la pasarela esta grande que tenéis en primer plano. Aparte de la línea del suelo, voy a marcar también la barandilla y luego abajo voy a marcar la línea donde acaban las columnas que hay en primer plano.
Empiezo ahora con los elementos que hay en la parte derecha del papel, con un punto de fuga que estaría fuera del papel, como he indicado con el lápiz, y sobre esta línea del horizonte. No estará visible dibujado en el papel, sino que estará por ahí fuera, más o menos correspondería por ahí. Entonces las líneas las vais a hacer un poco aproximadas, que sean casi simétricas a las de la izquierda, pero un poquito menos inclinadas porque el punto de fuga está más lejos. Voy a continuar la pasarela del primer piso por aquí porque esto no sigue esos puntos de fuga, sino que continúa el punto de fuga de la izquierda. Y ahora ya empiezo haciendo las líneas que van hacia el punto de fuga de la derecha. Es todo el lateral este del edificio, que es un poco más corto que el lateral izquierdo, y lo marco como un gran bloque sin importarme que tenga un poco más de complejidad el edificio. Ahí sería un poco el límite del edificio, que vendría hasta ese punto de fuga. Y ahora voy a marcar el edificio de Torre Picasso, este grande que hay a la derecha, que se ve solo un trozo y se ve muy grande y prácticamente no se le ve ninguna línea transversal, o sea que no va a haber ninguna línea que fugue en ese edificio porque casi todo lo que vemos de ese edificio son líneas verticales. Marco entonces aproximadamente la anchura del edificio, me va a llegar hasta ahí. Y ahora voy a hacer toda la parte del fondo de la pasarela del primer piso, toda la parte oscura que es el suelo de esa pasarela que vemos desde abajo. Continúo la línea del límite de las columnas para poder ir haciendo las columnas que, como veis, por efecto de la perspectiva, según nos movemos hacia la derecha van siendo más grandes y más separadas. Voy marcando también ahora un poco las divisiones de ese edificio. Las voy haciendo por encima, como es una línea lápiz, no me importa hacerla por encima de lo ya dibujado para tener un poco de idea de cómo es el edificio. Luego todas esas líneas al pasarla a rotulador desaparecerán, pero haciéndolo así a lápiz me hago bien una idea de la forma del edificio, aunque se superpongan ahora mismo unos con otros. Y con esto ya acabaríamos un poco la base de lápiz de lo que son los edificios. Ahora, antes de pasarlo a rotulador, voy a ir situando algunas personas que estén en primer plano, porque esto si lo hago después de pasarlo a rotulador ya no podría porque tengo las líneas marcadas, entonces antes de hacer el dibujo a limpio rotulador, si quiero meter a alguna persona tendría que meterla. Para meterlas, como veis, voy poniendo las cabezas siempre en la línea del horizonte, que es la que había marcado al principio, y según vayan estando más cerca a mía, serán más grandes las personas. Puede haber personas que vayan andando hacia la izquierda, como las que he pintado antes, o una persona que vaya andando hacia la derecha, como este señor de aquí. Hago también gente sobre la escalera, ya muy pequeñas, son figuras muy esquemáticas ya. Y ahora voy a empezar a pasar a rotulador, con un rotulador de un 03, 04 voy a hacer. Empiezo haciendo las cosas que están más cerca de mí, que en este caso serían las personas que están en primer plano. Entonces voy a hacer como mínimo la línea de la silueta de la persona para saber
por donde van las líneas y que luego no me superponga las líneas con las líneas del edificio. Voy a hacer ya de paso también la gente que está en la escalera. Sigo ahora con el resto de los elementos del dibujo, como las barandillas de la escalera, que le hago simplemente unas líneas verticales para indicar que es una barandilla. Esta barandilla del fondo, donde dibujo alguna otra figura. Y voy a hacer también unos elementos que no hice a lápiz, que son estos dos toldos que hay aquí de un bar. Voy marcando ahora el resto de líneas de la escalera y luego ya iré haciendo de delante a detrás todo el resto de líneas del dibujo. En el edificio este blanco del fondo voy haciendo ya algunos detalles como los balcones de la silueta y marco todo el exterior del edificio. Toda la pared esta de la izquierda que prácticamente no se ve y el espacio del túnel. Voy haciendo primero en esta parte derecha las columnas, que es lo que está delante, digamos. Estas columnas entran un poquito en el suelo de la pasarela del primer piso y llegan hasta la línea que hemos marcado de límite en la parte inferior. Voy haciendo ahora todo el interior de la galería esta que hay en el piso bajo del edificio, tanto el suelo como la parte superior de la pared que está ahí un poco metida dentro de la galería. Marco ahora rotulador las líneas del edificio principal y voy haciendo ya un poco las distintas formas, los distintos bloques que tiene.
voy a marcar este primer piso, una cornisa que hay. Veis que aquí, por ejemplo, me he equivocado un poco en las columnas, las he hecho demasiado largas, pero al pasarlo al rotulador las corrijo. Hago las columnas a su altura correcta y luego ya borraré el lápiz. Voy a hacer ahora toda la barandilla que al estar más cerca mía va a estar siempre por delante del resto de las líneas. Así que marco la parte de arriba de la barandilla y voy a ir haciendo también estos barrotes verticales que tiene así un poco curvos para, sobre todo de momento, para indicarme que esas líneas son la barandilla. Cuando se hace un edificio tan complejo con tanta línea, es importante tener claro qué es cada línea, entonces marcarlo de alguna forma para no confundirse. Y sobre todo cuando dibujáis un edificio como este complicado, si queréis acabarlo en el sitio y hacer un dibujo rápido, es fundamental simplificar. Veis aquí el dibujo acabado a línea y podéis compararlo con el original. Veis que es mucho más simple. He quitado la escalera esta que hay en la esquina del edificio, he reducido un poco las ventanas y toda la parte esta de la pasarela con las rampas también la he simplificado mucho para indicar que hay alguna pasarela ahí con una estructura, pero sin meterme en demasiado detalle. Todo esto es algo que iréis aprendiendo un poco con la práctica. Y aquí veis, por ejemplo, algún detalle de los balcones de este edificio del fondo. En la escalera es muy simple. Las ventanas de este edificio están muy simplificadas y en la pasarela, por ejemplo, hay más detalle en esta parte que está más cerca, pero hay bastante menos en el resto de la pasarela. Con esto, además de simplificar, se consigue dar un poco de sensación de perspectiva al hacer más detallados los elementos que están más cercanos. Toda esta parte de la pasarela veis que hay simplemente como dos rayas. En la parte del edificio de Torre Picasso también está bastante simplificado. Y en general se reconoce el lugar, pero tampoco está excesivamente detallado. El color de este dibujo ya lo voy a dar en casa tranquilamente y no voy a dar un color demasiado complicado porque me interesa que en este dibujo destaque más el dibujo que el color. Realmente aquí el color es muy secundario, son edificios con tonos neutros, grises, normales, no tiene mucha importancia. Entonces voy a dar simplemente el color imprescindible para este dibujo. ¿Qué es el color imprescindible? En este caso sería el cielo, porque el cielo me va a ayudar a diferenciar lo que son los edificios del cielo y me va a dar un poco de fondo para distinguir lo que son edificios y lo que no. Doy un cielo muy clarito con un azul cerúleo mezclado con un poco de azul cobalto y con mucha agua. Y prácticamente aquí el cielo solo se ve a la izquierda en este hueco que hay entre los edificios y a la derecha de la Torre Picasso, que se ve un poquito más. Pero es importante marcarlo para que se vea la continuidad del cielo y para que se vea que hay dos edificios en medio. Ahora voy a empezar a dar otros tonos de grises, sobre todo en la parte derecha de los edificios. La luz viene en este caso de la izquierda, por lo tanto la parte derecha de los edificios estará un poco más en sombra. Así que con el color este lo que voy a conseguir es dar un poco de volumen a los edificios. El dibujo en sí da un poco sensación de volumen gracias a la perspectiva, pero con este color gris que voy a dar, lo que hago es intensificar un poquito esa sensación de volumen
mediante las sombras. Prácticamente es un color, podríamos decir que un tono, aunque tiene distintas tonalidades de grises, pero aquí lo importante con el color es realzar el volumen más que dar una sensación de un color concreto en el edificio. Sigo dando otros tonos como este del suelo. Aquí me he equivocado con el hombre este que lo he dibujado con color, pero con un Kleenex, mientras que esté húmedo, lo voy a corregir un poco. La idea es que las personas, las figuras se queden sin color y simplemente doy color a los edificios. Hay que intentar conseguir distintos tonos de grises con distintas intensidades y distintas tonalidades, que haya un gris más azulado, un gris más rojo, un gris un poquito más verdoso, para que haciendo realmente el dibujo en tono de grises, pues que se diferencien unas partes de otras. El suelo lo podemos poner un poco más oscuro y tenéis que reservar, por ejemplo, el espacio de las columnas, toda la escalera y todas las figuras, como hemos dicho. Doy ahora en un gris oscuro toda la parte inferior de la pasarela del primer piso, reservando las columnas. Y con esto veis que gana mucho la sensación de profundidad y se comprenden un poco mejor todas las formas y los volúmenes que hay en el dibujo. Toda la parte de ventanas del edificio principal las voy a hacer con un color verdoso, un poco azulado. En vez de hacer las ventanas muy detalladas, voy a hacer simplemente unas manchas
que correspondan a una cuadrícula que he dibujado antes para dar la sensación de ventanas y para que se diferencie bien este edificio del resto. En esta parte del fondo lo puedo hacer simplemente con bandas horizontales, no hace falta que haga toda la cuadrícula, pero sí darle a todo el edificio ese tono verdoso que le dan los cristales que tiene. Voy a dar ahora un gris más oscuro a la parte del interior de la galería. En este juego de gama de tonos de grises es importante hacer lo que está más lejos, lo que tiene más profundidad, hacerlo de un color más oscuro para dar sensación de lejanía, y lo que está más cerca hacerlo en un color más claro. Así toda la parte de la barandilla y eso estará en un color más claro, y el fondo de la galería, lo que está un poco más en sombra, quedará de un color más oscuro. Las columnas, como veis, las voy dejando en blanco porque es un espacio muy pequeño que no vale la pena dibujar, y queda más contrastado y más evidente si las dejo en blanco que si las pongo de un gris que se puede empastar con el resto de los grises. Ahora voy intensificando un poquito conforme va secando toda la parte de los techos de las pasarelas que hay, para que se note bien la diferencia y que se vea que hay profundidad. Una vez que seque el dibujo podemos dar una segunda capa de tonos un poquito más oscuros. Veis que los que he dado en primer lugar se han quedado bastante uniformes, no hay mucha diferencia. Entonces se puede ir dando ya algunos detalles como las ventanas de este edificio blanco del fondo. También voy a oscurecer un poco todas las zonas que estén un poco más en sombra, que sean de interior y que haya un poco de profundidad. Entonces ya con un color gris paine casi negro voy repasando toda esa parte de las zonas más profundas. También se puede con un pincel muy fino intensificar un poco el verde de las ventanas y darle un poco ya más la forma de cuadrado que tienen las ventanas para detallar un poquito más esa parte.
Hago esta segunda capa de verde de las ventanas solo en la parte derecha para que así también de paso intensifico el color de las partes derechas y le doy un poco más de volumen al edificio, puesto que estas caras derechas del edificio son las que están más en sombra. Con estas capas sucesivas de gris oscuro lo que voy consiguiendo es que mediante el color también se vea un poco de profundidad y aumente el sentido de perspectiva. Y con esto ya podríamos dar por acabado el dibujo. Veis que hemos conseguido un poquito la sensación de perspectiva sin hacer un dibujo demasiado complicado. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.